Imagina caminar sobre una capa de nieve fresca, en el silencio absoluto de la Baviera rural de 1922. Tus pasos son los únicos que rompen la calma. De repente te detienes. Frente a ti, unas huellas humanas emergen del bosque y se dirigen directamente hacia tu casa. No hay huellas de regreso. Quien sea que haya salido del bosque, ahora está adentro, contigo. Esto no es el inicio de una novela de terror. Fue la realidad de la familia Gruber, días antes de su final. Pero lo más aterrador no fue el asesinato en sí. Lo que mantiene a los investigadores despiertos, un siglo después, es lo que ocurrió después de las muertes, durante 6 días. La chimenea de la granja siguió soltando humo. El ganado fue alimentado, alguien comió en la cocina, alguien durmió en las camas, mientras los cuerpos de la familia yacían apilados en el establo. Hoy, en Rastro de Sombras, nos adentramos en el expediente de Hinterkaifeck, el caso donde el asesino no huyó de la escena del crimen, sino que decidió mudarse a ella. Hinterkaifeck no era un lugar acogedor. Era una granja solitaria ubicada a unos 60 kilómetros al norte de Múnich. Allí vivían 6 personas. Andreas Gruber, de 63 años, su esposa Cecilia, su hija viuda Victoria, los 2 hijos de esta, Cecilia y el pequeño Joseph, de apenas 2 años, y la nueva empleada doméstica, Maria Baumgartner. Los Gruber no eran queridos en el pueblo de Kaifeck. Andreas era conocido por ser un hombre huraño, agresivo y tacaño. Circulaban rumores oscuros sobre la relación entre él y su hija Victoria, rumores que sugerían que el pequeño Joseph no era nieto de Andreas, sino su hijo. El aislamiento de la familia no era solo físico, sino social. Estaban solos por elección. Sin embargo, a finales de marzo de 1922, el aislamiento se convirtió en algo siniestro. Andreas comenzó a contarle a sus vecinos cosas que no podía explicar. Había encontrado un periódico de Múnich en su porche que nadie había comprado. Había visto huellas en la nieve que venían del bosque y terminaban en la puerta de la granja, pero ninguna que volviera hacia los árboles. Días después, Andreas escuchó ruidos extraños en el ático. Pasos pesados sobre sus cabezas mientras cenaban. Revisó la propiedad con su rifle, pero no encontró a nadie. Las llaves de la casa desaparecieron misteriosamente. Andreas estaba convencido de que alguien los acechaba, pero su arrogancia le impidió pedir ayuda a la policía. Aquella fue su sentencia de muerte. La noche del 31 de marzo fue la última vez que alguien vio a los Gruber con vida. Lo que ocurrió esa noche ha sido reconstruido por forenses durante décadas. Se cree que, uno a uno, los miembros de la familia fueron atraídos al establo. No sabemos cómo lo hizo el asesino. Quizás un ruido extraño en el corral, o el llanto de un animal. Primero fue Andreas. Al entrar en la oscuridad del establo, fue recibido por un golpe brutal con una piqueta, una herramienta de labranza pesada y afilada. Murió casi al instante. Luego vino su esposa, Cecilia, después su hija, Victoria, y finalmente la pequeña Cecilia, de 7 años. Todos fueron asesinados con la misma precisión quirúrgica y despiadada. Los cuerpos fueron apilados uno sobre otro y cubiertos con paja. Pero la masacre no había terminado. El asesino entró en la casa. Maria Baumgartner, la empleada que había llegado ese mismo día, fue asesinada en su dormitorio. El último fue el bebé, Joseph, quien dormía en su cuna en la habitación de su madre. La autopsia revelaría un detalle perturbador sobre la pequeña Cecilia. La niña no murió de inmediato. Permaneció viva durante horas en el establo, en estado de shock, rodeada por los cadáveres de su familia. En su agonía, se arrancó mechones de su propio cabello.
Fue un final lento y silencioso que nadie escuchó. Aquí es donde el caso de Hinterkaifeck se separa de cualquier crimen común. Tras asesinar a 6 personas, cualquier criminal normal huiría lo más lejos posible. Pero el habitante de las sombras de Hinterkaifeck no tenía prisa. Durante los siguientes 4 días, la vida en la granja pareció continuar. Los vecinos veían humo saliendo de la chimenea durante el fin de semana. Alguien encendía las luces por la noche. Cuando los carteros pasaban, notaban que el correo era recogido. Incluso, los vecinos testificaron que los perros de la granja estaban atados y bien alimentados, y que el ganado no gritaba de hambre. Alguien estaba viviendo allí. Alguien preparó comidas en la cocina de los Gruber mientras ellos se descomponían en el establo a pocos metros de distancia. Alguien durmió en las camas. El asesino se tomó su tiempo para descansar, comer y cuidar la propiedad que acababa de bañar en sangre. No fue hasta el 4 de abril que los vecinos, preocupados porque la pequeña Cecilia no había ido a la escuela y nadie había visto a la familia en la iglesia, decidieron entrar. Lo que encontraron los marcó de por vida. El olor a muerte en el establo era insoportable. Pero lo más inquietante fue encontrar la mesa de la cocina con restos de comida reciente. El asesino se había marchado apenas unas horas antes de que llegara el grupo de búsqueda. La investigación fue un desastre desde el inicio. La policía de Múnich llegó tarde y los vecinos ya habían contaminado la escena. Se interrogaron a más de 100 sospechosos, pero nadie fue arrestado. El primer sospechoso fue Lorenz Schlittenbauer, un vecino que había tenido un romance con Victoria y que afirmaba ser el padre del pequeño Joseph. Fue él quien encabezó el grupo de búsqueda y fue él quien movió los cuerpos antes de que llegara la policía, supuestamente buscando a su hijo. Muchos creyeron que su frialdad en la escena del crimen era la de un hombre que ya sabía lo que iba a encontrar. Pero nunca hubo pruebas suficientes. Otra teoría apunta a Carl Gabriel, el esposo de Victoria que supuestamente había muerto en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Muchos veteranos afirmaban que los informes de su muerte eran falsos y que Carl había regresado para vengarse de la relación incestuosa de su esposa con su padre. ¿Fue él quien conocía cada rincón de la granja y decidió recuperar lo que era suyo a través de la sangre? También se habló de vagabundos, de criminales errantes y de motivos económicos, pero el dinero de la familia seguía en la casa. El asesino no quería oro, quería la granja. O quizás quería la aniquilación total de los Gruber. Un año después del crimen, la granja de Hinterkaifeck fue demolida. Durante el proceso, se encontró la piqueta oculta bajo el suelo del ático, justo donde Andreas había escuchado los pasos. El asesino estuvo sobre ellos todo el tiempo, observando a través de las rendijas, esperando el momento de bajar. Hoy, un monumento de piedra marca el lugar donde estuvo la granja. Pero el nombre de quien empuñó la piqueta sigue siendo un misterio que el tiempo se ha encargado de enterrar. Hinterkaifeck nos enseña que a veces el peligro no es algo que viene y se va, sino algo que se queda, que se acomoda en nuestro hogar y nos observa en silencio desde la oscuridad del ático. Si te ha intrigado este expediente, no olvides suscribirte a Rastro de Sombras. Activa la campana para no perderte nuestra próxima investigación. En este canal, los secretos nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. Soy tu narrador, y esto fue el rastro de una sombra que nunca se fue. Hasta el próximo caso.